A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por acá su servidora Yolaide. Muchas gracias por estar acá. Vamos a continuar hablando sobre la falsa cobertura pastoral. La semana pasada estuvimos con el hermano Jesús Urdaneta hablando de este tema, pero es demasiado el material y por eso he decidido realizar la continuación de este tema, donde vamos a estar mostrando los versos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata el ser un anciano? ¿De qué se trata ser un obispo? ¿Y por qué esa posición o esa función dentro del cuerpo de Cristo no amerita de que una persona tenga que tener una cobertura de estos que ya he mencionado? Es decir, la cobertura que nosotros tenemos, y es a la conclusión que voy a llegar en esta enseñanza, solamente viene de parte del Señor, no de hombres. Y por eso vamos a pedirle al Señor, a través del Espíritu Santo, que me acompañe y que los acompañe a ustedes para tener un mayor entendimiento de este tema. Amado Padre Celestial, gloria, alabanza, exaltación sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme ser instrumento en tus manos, Señor, para tu gloria y exaltación. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y nos guíe a través de este estudio para que tu nombre sea glorificado y para que el cuerpo de Cristo, que son cada uno de los creyentes, las piedras vivas, Señor, que forman a tu iglesia universal, puedan, Señor, ser edificadas y podamos permanecer en tu camino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera recordarles a los que han llegado hasta acá conmigo que estas son mis redes sociales. Les comparto el correo electrónico, la página web, cómo pueden encontrarme en Instagram, acá en YouTube, en TikTok y también en Facebook. Y me encantaría que me pudieran apoyar suscribiéndose si no lo han hecho, dándole me gusta, comentando y compartiendo. Y yo quisiera que fuéramos a la definición de esta palabra primeramente, ¿verdad? Que encontramos en el Viejo Testamento la palabra hebrea ra, que significa pastorear o apacentar. Se usa en varias partes de la Biblia para referirse a la acción de guiar y cuidar al pueblo de Dios como un pastor cuida su rebaño. Algunos de estos ejemplos en este contexto de apacentar lo encontramos en el Salmo 78, 70, 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. Para que apacentase, y lo tengo resaltado, a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Esta palabra pastorear, cuando la busco, me encuentro con que es a David, a este que de alguna manera es una sombra de lo que iba a ser el Mesías, y de hecho el hijo de David, como se refiere en las escrituras a Jesucristo, quien siendo Dios encarnado, también dice que es el buen pastor, el verdadero y gran pastor, que vino a dar su vida por las ovejas. Fíjense que a contradicción de lo que es pastorear de una manera correcta, aún siendo David un rey, un profeta, un adorador, que de alguna manera, aunque no era levita, él se deleitaba en tocar su arpa para el Señor y danzaba con todas sus fuerzas, como dicen las escrituras, porque era un adorador. Entonces, a pesar de esto, no encuentro esa figura en otros lugares, sino para referirse a Jesucristo, pero también la encuentro para referirse a la función de lo que estaban haciendo mal, aquellos que estaban de alguna manera pastoreando o apacentando al pueblo del Señor. Y esa parte negativa me gustaría resaltarla, porque en el estudio anterior con el hermano Jesús pudimos ver cómo debe ser ese anciano.
el que añora obispado, el que añora el guiar, el que añora el cuidar a la grey del Señor. Porque las ovejas son del Señor, no son del que las cuida. Es el Señor el verdadero pastor. Mas, sin embargo, en este mundo terrenal tenemos ancianos que guían al rebaño del Señor. ¿En qué lo van a guiar? Lo vimos en la enseñanza anterior y se las voy a dejar en el video para que ustedes puedan ir y ver lo que dice la palabra de Dios de cómo debe ser un pastor, es decir, un anciano o un obispo. El que anhela obispado tiene que tener características y ser irreprensible. Tener buen testimonio no solamente en la iglesia, sino fuera de su casa, fuera de la iglesia. Es decir, empezando desde su hogar, porque los que viven con él son los que en realidad saben cómo es esa persona en lo secreto. Aunque solamente el Señor puede escudriñar los pensamientos de nuestro corazón y saber realmente, aunque aparentemente delante de nuestros hijos y nuestros esposos o esposas somos una persona, el que realmente nos conoce, si somos dignos de llevar esta función es el Señor. Por eso es que el Señor hace el llamado y Él nos prepara, es Él el que nos prepara. Pero encontramos, a diferencia de lo que enseñamos en la vez anterior, tenemos lo contrario. Lo que Dios resaltó que estaban haciendo estos falsos pastores o sacerdotes o guías, porque no estaban apacentando a la grey del Señor. Y quiero leérselo de Ezequiel 34. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Entonces tenemos la primera característica. Aquellos que quieren púlpito y quieren que les den para predicar, o sea, ellos dan la enseñanza, pero ellos se apacientan a sí mismos. Ellos no están pendientes de las ovejas que Dios ha puesto a su cargo para cuidar y para guiar, sino que ellos se apacientan a sí mismos. No cuidan a las ovejas. Entonces dicen, no apacientan los pastores a los rebaños, hace una pregunta. No apacientan los pastores a los rebaños. Es decir, si Dios constituye obispos y ancianos para apacentar a su pueblo, es al pueblo que tienen que apacentar, no apacentarse a sí mismos. Entonces, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, ellos disfrutan de los beneficios que tenían estas ovejitas, y si lo ponemos a estos tiempos, los beneficios son económicos. Disfrutan de los beneficios económicos, disfrutan de las ofrendas y de los diezmos, pero no apacentan a las ovejas. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis, enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por collado alto. Andan errantes por falta de pastor, Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y se está refiriendo al pueblo, ciertamente al pueblo de Israel. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Es por eso que Jesús viene y dice que Él es el buen pastor. Nosotros tenemos que depender de Él. Y ciertamente, aunque en el nuevo pacto existe la figura de anciano y hasta de obispo, en el sentido de cuidar, de administrar, de guiar, el Señor es el que nos da cobertura. Entonces esto es una manera de ilustrar lo que un mal pastor es. Ahora vamos a seguir leyendo, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Es aquí donde yo siempre me he visto, y lo he resaltado en rojo, porque yo siempre he visto en estas escrituras como ciertamente Dios se encarnó en Jesús y Él mismo fue a buscar a sus ovejas. Dice, fíjense, ustedes pueden leer todo el contexto, pero lo que he resaltado dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pernicabrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Fíjense que entre los pastores, porque recuerden que estamos hablando de los pastores. Y cuando él dice que va a ir él mismo por sus ovejas, por el redil, y que las vendará, entonces dice: más a la engordada y a la fuerte destruiré, porque aún esos pastores eran ovejas también. Esos sacerdotes que el Señor, o guías, porque no solamente estaban los sacerdotes, estaban los principales, estaban los levitas, estaban los profetas. Había muchos falsos profetas como los hay hoy en día, pero aún esos, todo el grupo de líderes que estaba pastoreando a Israel, también eran ovejas. Y es lo que la gente no termina de entender en el nuevo pacto, que creen que la cabeza de las iglesias, muchos, porque yo sé que hay un buen y claro entendimiento en los que han estudiado la palabra de Dios, pero a muchos se les manipula diciéndoles que la cabeza de la iglesia es el pastor, o como le quieras llamar, obispo, anciano, hasta apóstoles se llaman en estos días, imagínense. Ni siquiera vieron a Jesús resucitar en carne. Entonces, aún estos pastores son ovejas del Señor en estos tiempos, y en este tiempo se les llama y se les ilustra con el cuerpo de Cristo. O sea, es decir, ellos son parte de esos órganos donde en 1 Corintios se describe que ninguno es mayor que el otro. Entonces dice: las apacentaré con justicia. Es decir, el Señor es justo. El Señor solamente nos hace justos delante de Él a través de Jesús. Pero Él trae justicia, y la justicia es dar el pago por el pecado. Entonces, apacentaré con justicia quiere decir que cada quien va a llevar lo suyo. Cada quien va a recibir el pago por el pecado. Esta engordada, ciertamente el Señor promete destruirla en este texto. Y eran aquellos pastores que se estaban apacentando a sí mismos. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Están viendo que no todos los que están dentro de un edificio de cemento, ¿verdad?, de bloques en estos tiempos, es oveja realmente del Señor. Aún en estos tiempos, en aquellos tiempos también, pero aún en estos tiempos. Decir que va a juzgar entre ovejas y ovejas, porque ciertamente no todos los de ese pueblo eran verdaderas ovejas del Señor. Dice: entre carneros y machos cabríos, os es poco que comáis los buenos pastos. Entonces aún estos pastores eran ovejas que se comían los buenos pastos. Ellos recibían ganancias de mal habidas, ganancias mal habidas. Recibían hasta daban la ofrenda defectuosa al Señor, y eso lo tenemos en Malaquías. Fíjese que dice, a ver,
que me perdí. Es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Es decir, ellos no dejan ni las sobras para las ovejas, las otras ovejas, las débiles. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. ¿Se están dando cuenta? Entonces, en ese pueblo del Señor, que Él representa con ovejas, porque Él se representa como ese pastor bueno que sí cuida sus ovejas, entre esas ovejas habían a los que el Señor les había dado el legado de cuidar de su rebaño, pero que ellos estaban pastoreándose a sí mismos y se comían lo mejor y bebían las mejores aguas y hollaban con los pies lo que bebían las débiles. Entonces, dice, leyendo lo que he resaltado, ustedes pueden leer todo el contexto, pero dice, y estableceré con ellos pacto de paz. Fíjense que es el Señor el que hace ese pacto de paz, Jesucristo, el que hace ese pacto de paz como el buen pastor, quien es el mismo Jehová que dice que él mismo recogería a esas ovejas de todos los sitios donde habían sido esparcidas. Entonces, así tenemos en este mismo contexto negativo, lo tenemos en Jeremías 23, del 1 al 4, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no les habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, declara el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde les he expulsado, y las haré volver a sus pastos, y serán fecundas y se multiplicarán. Levantaré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se espantarán, ni serán menoscabadas, declara el Señor. Fíjense cómo estos pasajes reflejan el uso del término Ra en el contexto del cuidado pastoral de Dios hacia su pueblo, destacando la responsabilidad de los líderes y la importancia de un liderazgo justo y compasivo, y sobre todo basado en el amor. Y esto lo entendemos mejor en el Nuevo Testamento. Mas, sin embargo, vámonos hasta estos días. ¿Cómo son algunos pastores en algunas iglesias? Son lobos rapaces. Algunos pastores son falsos pastores, falsos apóstoles, porque hasta apóstoles se llaman. No tienen ninguno de los requisitos que el Señor pide para que estos ancianos puedan guiar a la grey del Señor, al pueblo de Dios. Y muchos de estos piden cobertura, mejor dicho, ofrecen una falsa cobertura, como si ellos fueran Dios, y él está entre Dios y es el pueblo de Dios, como si estuviéramos en el viejo pacto. Entonces, bueno, ciertamente en el Antiguo Testamento podemos ver que los sacerdotes resultaban como los intermediarios entre Dios, entre los hombres y Dios, en el sentido del sacrificio, que ellos eran los que presentaban el sacrificio del pueblo para Dios. Vemos a los profetas siendo intermediarios entre Dios y los hombres, también siendo los profetas la voz de Dios para el pueblo. Pero nosotros no vemos en el Antiguo Testamento
a los verdaderos hijos de Dios, llamando al pueblo a que se pongan bajo la cobertura de ellos, sino bajo la cobertura de Dios. Y así quedó escrito cuando ellos leían esta palabra y compartían esta palabra, estamos dándole, se le da acá la gloria y la exaltación al Señor. Así lo tenemos en el Salmos 4:8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Tenemos en Éxodo 15:1 que es, efectivamente de las manos de Moisés, dice: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahweh. Dijeron: canto a Yahweh, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yah. Él es mi salvación. Él, mi Dios, yo le glorifico. El Dios de mi Padre, a quien exalto, un guerrero, Yahweh, Yahweh es su nombre. Tenemos en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Tenemos en Salmos 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Dice Salmos 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el Salmo 91, y creo que todos no lo sabemos, que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro, escudo y adarga es su verdad. Entonces siempre en la palabra encontramos que es el Señor el que protege, es debajo de sus alas que estamos seguros, no debajo de la cobertura de ningún hombre. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será salvado. Salmo 62:6-8, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y así, como ven en la pantalla, ustedes pueden leer esos versos que faltan por leer, pero encontramos que siempre en el Viejo Testamento se le da la exaltación al Señor en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora bien, y habiendo llegado a este punto y habiendo resaltado lo que dice el Viejo Testamento, vámonos al Nuevo Testamento. De nuevo, porque lo que abarcamos la semana pasada con el estudio con el hermano Jesús Jordaneta, no se pudo abarcar todo esto que estoy incluyendo ahora en este estudio. Entonces, yo quisiera hablar primeramente de los apóstoles, lo que el Señor constituyó. ¿Cómo lo constituyó? ¿Y qué características tenían que tener estos discípulos? Entonces, curiosamente, cuando me voy al Evangelio de Juan, me doy cuenta, y no sé si ustedes lo habían podido notar, pero ¿sabías que en el Evangelio de Juan no se mencionan los 12 apóstoles que conocemos por los Evangelios sinópticos y por el libro de los Hechos, donde se menciona a cada uno de ellos? En el Evangelio de Juan nos encontramos que se menciona a los discípulos de Juan el Bautista siguiendo a Jesús. Entre esos dos discípulos, que uno no se dice el nombre, está Andrés. Seguidamente Andrés busca a su hermano Pedro. Y luego encontramos a Felipe, ni siquiera a Jacobo y a Juan, que diríamos que son los del círculo más cercano de Jesús, junto con Pedro, sino que encontramos a Felipe y a Natanael, un discípulo que se supone es parte de los 12 discípulos,
pero que solo se menciona en el libro, en el Evangelio de Juan. Curiosamente, nos encontramos con esta imagen de pocos discípulos, entre los cuales está los hijos de Zebedeo, y ahí menciona los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y lo sabemos por los otros evangelios sinópticos. Pero nosotros tenemos que tomar cada evangelio como un testigo, no como un, digamos, no como una copia de otro evangelio, como se nos ha presentado, ¿verdad? Juan no tiene nada que ver con los otros evangelios. En Juan se relatan historias que son únicas de ese evangelio. Como por ejemplo, en Juan se presenta a Lázaro sentado en la mesa. Y eso para mí tiene una importancia bastante relevante, porque se sentaban a la mesa los discípulos de Jesús. Se sentaban a la mesa aquellos a quienes Jesús le lava los pies. Y siempre se nos ha vendido la imagen de que ciertamente estos 12 discípulos son esos que se mencionan en los sinópticos y en Hechos. Pero fíjate que Juan, cuando tú vas al Evangelio de Juan, tú te das cuenta de que entre esos discípulos que el Señor tenía por nombre, se mencionan a María, a Marta y a María Magdalena. Cosa que no hace los otros evangelios. Aunque estos no son mencionados como discípulos, ciertamente cuando tú te dedicas a estudiar el Evangelio de Juan con precaución, donde se menciona los que habían creído en él, los que le seguían, los discípulos, no está hablando solamente de los 12 discípulos, porque el Señor no tenía solamente 12 discípulos, el Señor tenía numerosos seguidores, entre los cuales resaltaba el número 12, como un número que abarca a aquellos que iban a entrar en este nuevo pacto. Así como en el viejo pacto estaba resaltado las 12 tribus. Pero fíjate que curiosamente, cuando yo me voy al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, donde el Señor escoge a los 12 discípulos, yo quiero que tú y yo lo veamos juntos. Porque fíjate que comenzamos a leer en el capítulo 9, donde el Señor escoge a los 12 discípulos y les da una autoridad, les da un poder, ¿verdad? Cuando estos discípulos regresan gozosos, le cuentan al Señor más o menos lo que había pasado, lo que habían hecho. Pero mientras estos discípulos fueron enviados a predicar las buenas nuevas, el Señor se queda con esos otros que le seguían. Y fíjate que cuando nosotros vamos a Lucas 9, nos damos cuenta que parte del relato que se encuentra en Lucas 9, lo encontramos también en Marcos 9, por ejemplo. Que está el relato cuando el Señor, después que estos regresan, los apóstoles regresan, el Señor está con una multitud de gente, entre las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que también estaban las mujeres en otros evangelios siguiéndole entre esta multitud. Y el Señor está bajando de Galilea y le dice, y están entre ellas Susana y esas mujeres que se mencionan en uno de los evangelios, creo que es acá mismo en Lucas, si mal lo recuerdo. Entonces el Señor anuncia lo que va a pasar con él. Me van a matar y yo voy a resucitar. Y bueno, cuando los discípulos que no habían asimilado bien a qué se refería con eso de resucitar y todo eso, empiezan Juan y Jacobo a planear quién iba a quedar como el mayor. Al evangelio para que lo leamos. Quiero que ustedes tomen en cuenta esto que el Señor les dijo. Desde Lucas 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos,
Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada en el camino. Y bueno, lo que sigue en los primeros versos, ¿verdad? Luego encontramos que vueltos los apóstoles, y quiero que resalten esto porque lo vamos a ver cuando el Señor escoge a los 70. Dice, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino, y sanaba y a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Fíjense que aquí está esta historia de los panes y de los peces, una de las dos historias que se relatan en los evangelios, de los panes y los peces. Había una multitud y se contaban 5.000 hombres, y en otro de los evangelios nos damos cuenta que se contaban los hombres y no a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces, fíjate que está la confesión muy importante, ¿no? Está la confesión de Pedro, de que, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, y entre decir una cosa y otra, de que eres Juan el Bautista, que resucitaste, que eres un profeta de los antiguos que ha resucitado, en fin, dice Pedro, el Cristo de Dios. Entonces, fíjate la importancia de las cosas que se van resaltando de lo que debe ser un discípulo del Señor. Aceptar a Jesucristo como ese Mesías, el Cristo que había llegado, que es lo mismo que decir ungido, que había llegado con el reino de los cielos, que era lo que estaban anunciando, las buenas nuevas, las buenas noticias del reino. Entonces, entre todas estas cosas que el Señor está anunciando, dice que toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y que sube a orar en el monte, y es cuando la transfiguración y todo eso. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, es donde estaba esta multitud. A ver, vamos a leerlo. Los discípulos estaban sacando un demonio y no pudieron. Y es donde el Señor le dice que son incrédulos, que esta generación no sale sino con oración. Y reprendió el espíritu inmundo. Fíjense que quiero llegar a donde empieza a hablar de lo que pasó. Entonces entraron en discusión. Estoy leyendo en el 46 de Lucas 9, en discusión sobre quién sería el mayor. Ok. Y Jesús dice, porque termina diciendo ese verso, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es decir, Dios está hablando no de esta palabra pequeño como hablar de un niño de edad, sino en lo que representa ser pequeño, o sea, humilde, limpio de corazón. Los niños aman, los niños perdonan, los niños se ponen bravos y al ratico están otra vez jugando. Es eso que representa la inocencia, la pureza, la humildad, la sencillez. Entonces, el que quiera ser más grande tiene que ser el que sirva más, dice en Marcos 9, ¿verdad? Como completando lo que esta versión de Lucas dice. Pero fíjese que cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él,
los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos a la otra aldea, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Aquí está enviando el Señor a este sin nombre a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque cuando él siempre trata de usar figuras que ellos conocen. O sea, ellos eran pastores de ovejas, conocían lo que era pastorear una oveja. Ellos eran agricultores, sabían lo que era sembrar, lo que era cosechar, lo que era arar esa tierra. Entonces, es como caminar hacia adelante, no mirando hacia atrás. Entonces, él está dando aquí, en general, las características de lo que debe ser un discípulo de Dios, de estar dispuesto en ese momento histórico a dejarlo todo por el reino de los cielos, por el reino de Dios que había llegado, y que el Mesías de ese reino era Jesús, y que había que anunciarle esas buenas noticias a todos los que estaban sobre la tierra conocida hasta entonces, o bajo los cielos de la tierra conocida. Entonces fíjense que en este contexto vemos el contraste, ¿no? Con unos discípulos que eran parte de los 12 y que querían usar como lo que hizo Elías y mandar fuego y acabar con aquellos que no los recibían, que usaban la fuerza y no el amor, no eran dados a misericordia. Y el Señor balancea, bueno, aquí hay algo mal, es lo que yo veo en el texto. Y el Señor a esos que le seguían, porque de hecho en el Marco, si nos vamos a Marcos 9, vamos a encontrar que en Marcos 9 el Señor dice: no le impidáis a aquellos que están sacando demonios, porque, y lo dice también aquí, a ver, yo no lo leí, me lo salté. Aquí en el 49 dice: entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús dijo: no se lo prohíbas, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Entonces es aquí donde el Señor está haciendo este contraste de reflejar el corazón de estos dos que eran parte de los 12 y que querían pastorearse a sí mismos, querían ser el mayor, querían lo suyo, como los pastores del viejo pacto, y el Señor le da la entrada no solamente a ellos, estando al presente, sino a una multitud de seguidores. Y cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el Evangelio no está escrito para resaltar a esos 12 por nombre. Esos 12 están puestos en el Evangelio de Juan más como una figura representando a todos los que son discípulos del Señor, hombres y mujeres, porque incluso están allí por nombre mujeres que eran discípulas del Señor. Si nos vamos al 10, que es aquí donde empieza la cosa con los 70, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, es decir, a otros, porque habían ya unos primeros. Entonces, estos primeros también son estos postreros también son del tipo de los primeros. Porque cuando nosotros leemos aquí: a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Y les decía, la mies en verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Hasta hoy en día podemos aplicar esto. Y fíjense que ya hemos visto por detrás donde ellos querían prohibirle el ministerio a aquellos que no le seguían, pero el Señor está diciendo es que la mies es mucha, necesitamos obreros, y Él mismo envía 70, que también es un contraste con lo que eran los 70 del Sanedrín. Pero también acuérdense que quizás no para nosotros los números no sean importantes, pero para el pueblo judío ellos se llevaban por numerologías que solamente ellos lidiaban con eso, en donde, donde el 7, el 12, el 24, el 40 son números que resaltan y que ciertamente abarcan una totalidad, un cumplimiento. Entonces, fíjense que dice aquí, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa, y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, fíjense que el Señor envía a otros, ¿verdad? Y cuando vemos que ellos regresan, dice en el verso 17 de Lucas 10, dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿A quién les está hablando? No es a los 12, mis amados, les está hablando a los 70. Y si es un número figurado, pues quizás haya mucho más de 70. Fíjense que dice el gozo que el Señor siente cuando estos 70 regresan. Dice, y lo que les da, les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino os regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Y es aquí donde vemos que tanto pequeños como niños el Señor lo está usando, no para hablar de los niños de edad, sino de aquellos que están recién llegando al Evangelio, que son nuevos, pero que también tienen una actitud conforme al carácter del Señor. En amor, en misericordia, en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en dominio propio. Es decir, que muestran el fruto del Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo, es decir, dominados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Dice, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni quién es el Padre, sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues aquí el Señor le reveló al Padre a estos discípulos que no son parte de los 12.
Y volviendo a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver esto que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, para el colmo, como, claro, al Señor lo estaba, fíjense que si nos devolvemos lo que acabamos de leer en el texto de Lucas 9, al final habían gente que querían seguir al Señor. Entonces, fíjate, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y le dijo, lo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo, es decir, este que estaba leyendo, que tenía que haber sido una persona importante o de dinero, porque no todo el mundo podía leer, o era un principal de una sinagoga. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso es como decía la ley de Moisés, si haces estas cosas, vivirás por ellas. Pero se complica la cosa porque el Señor está dejando claro que sus discípulos tienen que mostrar amor, tienen que mostrar misericordia, tienen que tener frutos en su vida que muestren que son un creyente verdadero, ¿verdad? Y les relata la parábola del buen samaritano que conocemos, o para los que la conocen. Dice él, le pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, vemos los detalles, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo, es decir, asumimos que si está hablando de Jerusalén era un sacerdote de Jerusalén, y viéndole pasó de largo. Bueno, ellos tenían una ley que decía que ellos no se podían contaminar con muertos porque quedaban impuros. Pues él hizo honor a seguir la ley, la letra que mata. Porque veamos, asimismo un levita, bueno, imagínate, los levitas que servían en el templo, que eran adoradores, y parte de los sacerdotes también, porque los levitas eran sacerdotes también. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, él también honró la ley escrita, la ley de Moisés. Pero un samaritano, es decir, que podía haber sido un gentil, un griego, o quizás también un gentil de los que vivían en Samaria, que para los judíos de Judea eran la escoria. O sea, ellos no querían mezclarse con un judío que fuera mitad griego y mitad judío. Entonces, dice, este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí pregunta Jesús, porque Jesús es el que está hablando con este intérprete de la ley. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No está hablando de que aquel es prójimo del que lo está asistiendo. Porque aquí el Señor lo que quiere mostrar es a ese que quería seguirle o que quería ver cómo podía salvarse, cómo podía ser salvo, cómo podía obtener la salvación, la vida eterna.
ciertamente lo que quiere mostrarle el Señor es que sus discípulos tienen que mostrar primeramente misericordia y amor. Y fíjese que le responde, le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. La diferencia entre cumplir la ley de Moisés y cumplir la ley de Jesús, la ley de Cristo. Fíjate que también comienza inmediatamente en el mismo capítulo que estamos hablando de quienes querían seguirle y quienes ya le seguían. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, es decir, otra característica de los discípulos del Señor, estar dispuesto a aprender a los pies del Maestro. Porque muchos estaban afanados y eso lo podemos ver en el llamado del rey a las bodas, en esa parábola que se usa para representar lo que estaba pasando, que Jesús estaba llamando a que vinieran y entraran a las bodas con él, pero muchos le estaban rechazando. ¿Por qué? Porque como dice la misma parábola, es que me casé y voy a mis lunas de miel o porque compré un terreno y tengo que cuidarlo, o porque, o sea, lo que sea, cualquier excusa. Y el Señor está representando aquí con Marta y María. Una que estaba afanada por hacer muchas cosas y la otra que estaba preocupada por escuchar lo que el maestro tenía que enseñarle. Y así de la misma manera que encontramos que Pablo fue un discípulo de Gamaliel que estuvo a los pies de Gamaliel aprendiendo, así también vemos a María sentada a los pies del maestro. Respondiéndole Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, bueno, amados hermanos, hasta aquí hemos podido ver que el Señor es nuestro protector. Una de las cosas que hemos mostrado, Él es el que nos da cobertura, Él es el que nos sana, el que nos da refugio. Él es nuestro todo. Pero no solamente eso, sino que hemos podido ver también a través de lo que les compartí del Evangelio de Juan y de Lucas, que el Señor no constituyó solamente 12, que el Señor llamó a muchos sin nombre y estaban haciendo las mismas cosas que estaban haciendo los 12. Aquellos no necesitaban, no se ve que estuvieran rindiéndole cuentas a nadie, porque así lo estaba haciendo aquel que estaba sacando demonios y no estaba siguiendo a los discípulos. Así que podemos ver que ciertamente todos, como lo muestra también la figura del cuerpo de Cristo de Primera de Corintios, lo explicamos en la enseñanza pasada, que ni la mano es más, ni el pie es más, y que todos están bajo la cabeza que es Jesús. Y que todos tenemos que someternos los unos a los otros. Así que bueno, amados hermanos, creo que hasta acá voy a enseñar esta enseñanza, valga la redundancia, y agradecería que puedas darle me gusta, compartirla, comentarla, suscribirte si no lo has hecho. Y bueno, quiero hablar en la próxima enseñanza con respecto a esto mismo, porque vamos a seguir un hilo, porque es muy largo. Vamos a hablar de Filipenses. Encuentro una belleza en esa carta para que representar, o sea, mejor dicho, para representar lo que Pablo considera que es el cuerpo de Cristo, que somos los creyentes. Y voy a resaltar varias cosas que estaré resaltando en una tercera exposición, lo que el Señor quiere enseñar ahí a través de Filipenses. Muchas gracias por estar conmigo hasta este momento. Dios te bendiga.